Reanudamos la vista de la causa. Por la requerida Relincho Cooper S.A. tiene la palabra el abogado Eugenio Evans hasta por 25 minutos. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor presidente, en primer lugar, a mí me llama la atención esta causa, ¿verdad? Es una causa tremendamente interesante. Pero al mismo tiempo es una causa interesante, indudablemente bastante gravosa para mi representada. Ha significado la paralización de sus actividades mineras durante todo el tiempo del proceso, a la cual se ha sumado esta suspensión del procedimiento, lo que naturalmente aletarga y hace aún más gravosa las circunstancias para mi representada. Señoría excelentísima, fíjese que esta es la primera vez, de verdad, que yo estoy frente a este Tribunal Constitucional y oigo una exposición de aproximadamente 35 minutos y no escuché la palabra Constitución. Nada, no la escuché. No escuché la palabra Constitución, no escuché la palabra inconstitucionalidad, no escuché nada en serio vinculado con un requerimiento de inaplicabilidad. Señoría excelentísima, yo quiero saber, en primer lugar, porque vamos a empezar a hablar de la Constitución, si ustedes me lo permiten, yo quiero saber dónde la Constitución reconoce la potestad discrecional de los jueces para nombrar peritos. ¿Dónde está, objetivamente, en el capítulo 3 de la Constitución o eventualmente en un capítulo posterior, esta hipotética potestad discrecional de los jueces para designar peritos? Que la Constitución lo entregue, lo otorgue, lo confiera, lo reconozca como un derecho fundamental vinculado especialmente, para este caso, con el debido proceso. ¿Dónde está? La verdad, yo no lo encuentro. Aquí lo que nos enfrenta la parte demandante y requirente, Christie le vamos a poner porque tiene muchas denominaciones, simplemente Christie, no puede o no ha podido, porque el legislador en este caso establece algunas limitaciones, rendir la prueba del modo que ella cree que tiene que rendirlo. Esta cuestión aparentemente es como el reconocimiento que derivaría del inciso quinto del numeral tercero del artículo 19 de la Constitución, en el sentido de que ese reconocimiento sería un derecho fundamental a rendir prueba como uno quiera. La verdad es que es curiosísima la pretensión de la demandante, de la requirente. La verdad es que en concreto no es cierto, señoría excelentísima, que a Christie se le hubiera vulnerado, limitado, restringida su derecho a la posibilidad de rendir prueba en estos autos. Fíjense que estos autos, ustedes ya tienen buena parte del expediente, tiene más de 6.000 fojas, 6.500, 6.600. De esas 6.000 y tantas fojas, muchísimas, dicen relación con prueba. Prueba que ha podido rendir libremente Christie dentro del término probatorio y aún antes acompañando antecedentes y instrumentos a su demanda y en general el periodo de discusión del juicio. Ha podido libremente, además, acompañar toda clase de antecedentes, instrumentos, como ese informe que hacía mención mi contradictor de un señor Hinojosa, que ha podido ser reconocido en el mismo juicio como testigo por el señor Hinojosa. Consecuencialmente, ha podido rendir la prueba que hubiera querido. Aquí se nos da un ejemplo relativo a los doctores en este alegato. Es cierto que puede que en una lista adoptada conforme con el artículo, o creada conforme al artículo 416 bis del Código de Procedimiento Civil, es posible que no aparezcan médicos, por ejemplo. Ni uno. La parte queda objetivamente en indefensión, o es imposible para esa parte acompañar un informe de un médico especialista y que ese mismo médico reconozca el informe como testigo en el juicio. Es decir, doble mérito probatorio tendría el informe, primero como instrumento y enseguida porque el testigo, en este caso el señor médico, lo reconoce en el juicio. Pero ¿dónde objetivamente se produce la indefensión? ¿Dónde objetivamente se produce? Yo, insisto, no la diviso. Señoría excelentísima, aquí hay una cuestión tremendamente importante. Si uno analiza la esencia de estos dos artículos, ojo, hago mención de una cosa que también yo creo que tiene mucho interés. Aquí voy a especular, si usted me lo permite, señoría excelentísima. Estos dos artículos, lo dice el requerimiento, no fueron objeto de control de constitucionalidad, porque no era necesario, el tribunal no los estimó de rango orgánico constitucional. A mí no me cabe ninguna duda, estoy especulando, pero no me cabe ninguna duda que si es que hubieran pasado por el control de constitucionalidad los artículos 416 y 416 bis del Código de Procedimiento Civil, no hubieran tenido absolutamente ningún reparo, porque la esencia de ambos artículos no tiene nada, repito, nada contrario a la Constitución. Señoría excelentísima, si aquí lo que molesta de verdad a la requirente es un acto administrativo, es el acto por medio del cual la Corte Suprema
haciendo caso a su vez del auto acordado dictado el año 2007 para poner en ejecución el artículo 416 bis, ese acto administrativo que derivó a su vez en esta famosa nómina de peritos, la que le ocasiona este efecto relativamente limitativo o vulneratorio de las garantías relacionadas con el numeral 3 del artículo 19 de la Constitución. Lo que pretende a la larga Christie, y eso no lo puede hacer el Tribunal Constitucional, es que el acto administrativo consistente en la nómina de peritos creada para los años 2014 y 2015 por la Corte de Apelaciones de Copiapó no se le aplique. Y eso, su señoría excelentísima, bien lo sabe mucho mejor que yo, no lo puede hacer. No lo puede hacer. Señoría excelentísima, fíjese que el desarrollo que hace el requerimiento acerca de la forma como se produce el quebranto con los numerales 3 y 21 del artículo 19 de la Constitución, por lo menos a mí me merece seria duda acerca de si satisfacen o no satisfacen la posibilidad siquiera de considerar seriamente este requerimiento. Por lo pronto, relativo al numeral 1, el principio de igualdad ante la justicia, no desarrolla nada, no dice nada. Yo quiero saber cómo se quebranta el principio de igualdad ante la justicia. Aquí, las tres partes de este juicio, el demandante y los dos demandados, tenemos que someternos todos a los artículos 416 y 416 bis. Todos, exactamente a las mismas normativas. Enseguida, cuando se habla de que existiría una especie de limitación al derecho a la defensa, ¿pero de qué manera? ¿De qué manera? ¿Cómo se produce? El requerimiento no dice nada que de verdad satisfaga el test de contradicción entre la norma y la Constitución. No dice nada que pueda considerarse. Lo mismo ocurre con las normas vinculadas con el debido procedimiento. ¿Dónde existe una infracción aquí al debido juzgamiento? Hay que limitar la potestad del legislador. El legislador no tiene una potestad suficiente para definir, de acuerdo a lo ordenado este mismo Tribunal Constitucional, cuáles son las reglas mínimas de procedimiento. Lo hace. Y vamos a hablar, y nos vamos a dar un tiempo, señoría excelentísima, porque la invitación es eso, a que hablemos un poco de cuál es el procedimiento que contempla el Código de Procedimiento Civil para la designación de los peritos. Y nosotros vamos a llegar a la convicción más absoluta que no existe ningún quebranto. Señoría excelentísima, fíjese que aquí hay un tema que también es tremendamente importante. Perdón, voy a insistir especialmente a propósito del numeral 26. Yo insisto que en el legato anterior creo que se estiraron 4 o 5 minutos a hablar del tema constitucional propiamente tal, 4 o 5 minutos. Y cuando se plantea el tema de la supuesta contradicción con el numeral 26, aquí la abstracción es plena. A mí me da la sensación de que a la requiriente no le gustan nomás estos artículos. O sea, que no me gustan estos artículos, porque yo quería rendir esta prueba. Y estos artículos me dicen que no la puedo rendir como yo quiero. Entonces no me gustan. Y para eso hago comparaciones con lo que dice, por ejemplo, el procedimiento en materia de familia, el procedimiento en materia laboral. Inclusive hace comparaciones en el requerimiento respecto a un proyecto de ley. O sea, pretende que el tribunal haga ese ejercicio de abstracción, pero no dice nada respecto a cómo esa garantía de la garantía afecta en concreto el caso que nos está presentando Minera Christie. Señoría excelentísima, yo me voy a permitir una especie de placer, pero voy a empezar diciendo una cuestión que es súper importante, tremendamente importante. Fíjese, presumamos por un instante que hubieran habido peritos historiadores y el juez no los nombra. ¿Qué hace Christie? ¿Hubiera podido recurrir de inaplicabilidad? Oiga, los peritos historiadores están, pero el juez no los nombra. ¿Quién obliga al juez a nombrar a los peritos historiadores? Si a la larga nosotros tenemos que darnos cuenta que todo este alegato que hubo previamente, los 30 minutos, es un alegato que debió haberse presentado a la Corte de Apelaciones de Copiapó, pero no ante este Tribunal Constitucional. Esa es objetivamente la verdad en este caso. Señoría excelentísima, si me permite, porque también hay otra licencia, yo voy a dejar 2 minutas. Una primera minuta, que es una minuta de alegato sobre el tema constitucional. Es una minuta más o menos corta, pero reproduce en buena medida lo que está en el informe, en el traslado de requerimiento, así que si quiere la pueden dar por vista. Pero esta es más interesante. Es una minuta sobre el funcionamiento de la prueba pericial. Y me ayudó a hacer esta minuta un joven talentoso que además de abogado es filósofo. Y aplicó pura lógica.
pura lógica. Y la verdad es que la lógica es absolutamente indiscutible, es inquebrantable. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre, de acuerdo con el artículo o con las normas vinculadas con la prueba pericial, es que solamente existe un caso y medio, de cuando la ley obliga a que se escuchen los informes de peritos. 409. Se oiría informe de peritos en todos aquellos casos que la ley así lo disponga. Ya sea que se valga de esas expresiones o de otras que indiquen la necesidad de consultar opiniones periciales. Todos los restantes casos, por tanto, es facultativo para el tribunal. Facultativo, señoría excelentísima, facultativo. Podrá, dice la ley, artículo 411, también oírse el informe de peritos sobre puntos de hecho para cuya apreciación se necesiten conocimientos especiales de alguna ciencia o arte y sobre puntos de derecho referente a alguna legislación extranjera. Podrá. ¿Qué le ocurre adicionalmente cuando regula la ley este tema? Dice, ¿sabe qué más? El juez puede decretar siempre, durante el curso del proceso, oír informe de peritos. Las partes solamente lo pueden pedir dentro del término probatorio. Restringe la posibilidad de las partes de un proceso a ese periodo. El juez siempre, inclusive el juez, se le solicita la medida para mejor... Perdón, el informe parcial. Durante el probatorio, el juez puede decir, no, ¿sabe que no quiero? Yo facultativamente, ¿sabe que? Y a lo mejor para más adelante, no al lugar por ahora, puede decir. ¿Es inconstitucional eso? ¿Es inconstitucional? ¿Le están privando a la parte del derecho? ¿Es inconstitucional que diga que no? Y después decreta la medida como para mejor resolver, decreta el informe pericial. Y a lo mejor no designa a los peritos que las partes quieren. Ojo, y aquí hay un tema tremendamente interesante, señoría excelentísima, también. Yo me he puesto en la hipótesis, y le he dado vuelta a este tema, y me he puesto en la hipótesis de que el tribunal acoge el requerimiento. Declara, para este caso, inaplicables los artículos 416 y 416 bis. Dejemos constancia, señoría excelentísima, y en eso coincidimos con el requiriente, que lo que quiso hacer el legislador aquí fue, además, quiso de verdad limitar la discrecionalidad de los jueces. Dar más transparencia fue el objetivo del legislador. Legítimo. Nadie podría, y hoy día menos, nadie podría discutir la legitimidad de la transparencia. Entonces, partimos de la base que el legislador quiso evitarla y derogó, cambió, terminó con las normas anteriores que permitían al juez designar al perito. Pero aquí nos enfrentamos con el artículo 414 del Código de Procedimiento Civil. El artículo 414, señoría excelentísima, yo sé que bien lo conoce, pero, señor presidente, me permite, por favor. Para proceder al nombramiento de perito, el tribunal citará a las partes, dice, a una audiencia que tendrá lugar solo con las que asistan, o con solo las que asistan, y en la cual se fijará primeramente por acuerdo de las partes, o en su defecto por el tribunal, el número de peritos que deban nombrarse, la calidad, aptitudes o títulos que deban tener, y el punto o puntos materia del informe. En esta audiencia, por tanto, pueden ocurrir dos cosas. Primero, que una de las partes no asista o no asista ninguna, o que asistan las dos, y que las dos se ponen de acuerdo, y si lo hacen, deben ponerse de acuerdo en el número de los peritos, la calidad que deben tener, sus aptitudes o títulos, y el punto o punto en materia de informe. Eso es lo primero que dice la ley. Acuerdo de las partes. Si las partes no se ponen de acuerdo, dice el inciso segundo, sobre la asignación de las personas, hará el nombramiento el tribunal, no pudiendo recaer en tal caso en ninguna de las dos primeras personas que hayan sido propuestas por cada parte. Consecuencialmente, en este caso, si es que el tribunal dice, ok, voy a admitir la prueba pericial, repito, es facultativo para el tribunal, las partes no se ponen de acuerdo, o por qué no van, o por qué no se pusieron de acuerdo. En ese caso, el nombramiento lo hace el tribunal, discrecionalmente, aparentemente, porque todavía no llegamos al 416 bis. Y la limitación del juez, o la prohibición, porque no es una limitación, le prohíbe la ley al juez designar a cualquiera de las dos primeras personas, o las dos primeras personas propuestas por cada parte. Se lo prohíbe, es una prohibición. No podrá, dice la ley. Ahora bien, la legislación actual, ¿qué es lo que hace? Si no se ponen de acuerdo las partes, señoría excelentísima, el juez recurre a la nómina. Tiene el deber de recurrir a la nómina. Ese es el deber del juez. Y el deber del juez se lo señalan los artículos 416 y 416 bis.
Yo me pregunto, señoría excelentísima, ¿se acoge este requerimiento de inaplicabilidad? ¿Quiere decir que revive el 414 y se echa por tierra lo que decidió el legislador hace ya 8 años? ¿Eso pasa? ¿Eso podría llegar a pasar? ¿Es legítimo que eso pase? Yo tengo la sensación que no es legítimo que eso pase, señoría excelentísima. No puede pasar eso. No puede. Ya tiene derogada. Terminó, acabó el año 2007 esta potestad. Señoría excelentísima, a mí no me cabe duda, y aquí voy a insistir también, que no obstante hacer el ejercicio hipotético de que se designan peritos historiadores, geógrafos, economistas y mineros, tal como quiere Christie, cumplen con todas sus condiciones, el juez igual en la sentencia, el juez de fondo, podrá prescindir absolutamente de ese peritaje. Absolutamente. Señoría excelentísima, porque es bueno, y yo lo voy a hacer con mucha humildad, pero yo creo que es súper bueno, o muy bueno, perdón, que uno pueda, dentro de lo posible, dar fundamento a lo que está diciendo, de manera tal que no parezca que aquí este abogado está disparando al aire y no está diciendo cosas con fundamento. Fíjese que yo hace poco tiempo tuve la fortuna y el privilegio, pero también muy denso el privilegio, como me imagino le pasa muchas veces a su señoría excelentísima, de ser juez en un arbitraje. En un arbitraje muy técnico. Era un arbitraje entre Codelco, una empresa estatal, y SL, que es una empresa importante, generadora del Norte Grande, respecto a la interpretación y a una indemnización y cumplimiento forzado de un contrato de suministro eléctrico a Chuquicamata. Un contrato enorme, tremendamente complejo, muy difícil. Entonces, uno de los temas que teníamos que dilucidar los árbitros era qué significaba y cómo se aplicaba una convención que las partes establecieron que se denominaba factor de carga residual. O sea, tan complicado como es ingenio, boca de quebrada o topónimo, algunas palabras que yo ahora oí en esta relación, o sea, en esta exposición tan técnica de mi distinguido contradictor. Nosotros nos tocó factor de carga residual. Yo harto me he tratado de entender el mundo eléctrico, el mundo de la energía, y nunca había oído lo del factor de carga residual. Entonces nosotros dijimos inmediatamente, las partes pidieron un peritaje y nosotros, por favor un perito técnico que nos diga qué pasa. Bueno, el peritaje técnico era tan malo que lo tuvimos que desechar. Lo desechamos, señoría. El peritaje técnico le daba toda la razón a Codelco. Y lo rechazamos. He destacado, porque el fallo es muy largo, pero lo voy a dejar a efecto un videndi simplemente. He destacado, precisamente con unas hojitas verdes, las consideraciones o la decisión del tribunal y las razones por qué descartamos este peritaje técnico. No obstante, la relevancia que podía tener para nosotros como jueces conocer algo más profundo acerca del famoso factor de carga residual. Lo descartamos porque existen otras pruebas y no pudo Codelco alegar o sostener en su recurso de queja que lo presentó para ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por eso no tengo problema en que este fallo sea conocido. No pudo señalar, y sabe que aquí me están afectando el debido proceso porque no consideraron el peritaje que me daba la razón. No, eso no lo sostuvo. Y se fue de queja por porque a la larga dimos aplicación a una cláusula de limitación de responsabilidad. Un tema netamente civil. Pero acerca del tema técnico, nada de nada. ¿Por qué? Porque ejercimos privativamente y soberanamente la atribución que nos confiere la ley. Atribución que para este caso el juzgado de letras de Vallenar y la Corte de Apelaciones de Copiapó, en su segunda instancia, si llega a conocerlo, van a tener también para determinar qué peritaje es el que les sirve, cuál les es útil, si lo aceptan o no lo aceptan, si lo consideran o no lo consideran, al tenor de todas las pruebas que puedan rendirse en el proceso. Finalmente, señoría excelentísima, yo quiero terminar con una cosa que es importante. Hay un artículo que se le considera poco, pero nosotros algún tratamiento le dimos en el informe que presentamos a su señoría excelentísima. El artículo 428 del Código de Procedimiento Civil, que a lo mejor también se debió haber sido objeto del requerimiento de Christie, dice
entre dos o más pruebas contradictorias y a falta de ley que resuelva el conflicto, los tribunales preferirán la que crean más conforme con la verdad. ¿Qué pasa si que se presenta un peritaje extraordinario histórico? Extraordinario, extraordinario. 6 testigos que dicen que ese peritaje no sirve para nada. Otro peritaje u otros instrumentos que dicen que ese peritaje histórico tampoco sirve para nada. ¿Qué hace el juez? ¿Qué hace el juez? Pruebas contradictorias. Termina resolviendo, la Corte Suprema lo ha dicho, casi en conciencia. Los tribunales preferirán, dice, la prueba que crean más conforme con la verdad. Eso es una discrecionalidad brutal que entrega el Código de Procedimiento Civil para el caso que se presenten pruebas contradictorias. Señoría excelentísima, yo creo que el tema no da para mucho más. Afortunadamente, por lo menos se me confirmó la impresión que yo tenía acerca de este requerimiento, en el sentido de que esto es un tema propio de legalidad. Sí, indudablemente genera incomodidad porque está suspendido el procedimiento y esto genera una situación tremendamente gravosa para mi representada. He concluido mi alegato, señor presidente, y solicito por lo expuesto el rechazo al requerimiento. Dejo las minutas a efectum vivendi con la sentencia que cité. Muchísimas gracias. Gracias, señor abogado. Por el requerido tiene la palabra el abogado Juan Carlos Manríquez, hasta por 25 minutos. Gracias, su señoría excelentísima, excelentísimas señorías, ya buenas tardes. Voy a pedir se me autorice a reducir quizá en lo posible el tiempo de anuncio del alegato, atendido que mis apreciados colegas han circunscrito bastante el asunto que nos convoca. En consecuencia, pido también esa autorización para modificar en parte la hoja de ruta que tenía preconcebida. Excelentísimos señores, una breve referencia a la cuestión concreta en la gestión pendiente que hoy día nos hace comparecer ante el estrado. En uno de los tantos cuadernos de esta voluminosa causa civil, vinculada a otra pretensión criminal y a otras administrativas que nuestros apreciados colegas han dicho, en la foja 191 del expediente respectivo, con fecha 3 de octubre del año 2014, consta que se verificaron las audiencias de rigor para tratar de encontrar un acuerdo, como refería el colega que me antecedió en el uso de la palabra, y designar a aquellos peritos de consumo. Eso ocurrió entre enero y agosto de aquel año. No hubo acuerdo, como ya se puede saber. Pues bien, y no hubo acuerdo sobre esas personas. Luego, en foja 193, nuestros colegas hoy día requirentes interpusieron una reposición contra la resolución que designó a aquellas personas que se ha dicho no serían de la idoneidad que ellos estiman los adecuados para resolver los puntos que serían materia del dictamen pericial. En foja 199 de ese expediente, con resolución de 28 de octubre del 14, el segundo juzgado de letras de Vallenar rechazó el medio de impugnación directo, la reposición, señalando normas específicas, fundándose en el artículo 181, 416 y 416 bis del Código de Procedimiento Civil. Estos últimos son los que están impugnados en la cuestión que hoy día nos hace comparecer ante sus excelentísimas señorías. Y solo, si se me permite, para el efecto de encuadrar el asunto y ser concreto como lo he pedido, pido se me autorice citar en aquella parte la resolución que motiva el requerimiento fundado en estos artículos. Gracias, señor presidente. ¿Qué dice el juez del fondo, el magistrado que resuelve el problema infraconstitucional? Dice, el mérito de los antecedentes vistos, el tenor del recurso de reposición, con apelación subsidiaria, esto es, con otro medio de impugnación que ya adelanto está pendiente porque se concedió en el solo efecto devolutivo, bueno, y la suspensión de sus excelentísimas señorías, más los trámites, ha hecho que esto aún no se revise por la instancia infraconstitucional, que podría revisar el mérito y la legalidad de aquello que se discute hoy día, a nuestro entender, quizá un poco forzadamente, en sede constitucional. Y aquella entonces apelación subsidiaria presentada por el demandante principal en foja 6338. Tiene también en consideración los traslados evacuados en fojas 6.349, 6.353 y considera las materias o aspectos sobre las cuales se ha determinado elaborar el informe pericial. Lo que ha sido tomando como base, dice, los aspectos jurídicos de la controversia planteada por las partes en sus escritos de discusión, como asimismo y por otro lado, que las personas designadas como peritos lo han sido teniendo en cuenta el tribunal, las disciplinas o especialidades que existen en el listado confeccionado al efecto
para nuestra ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, único al cual se entiende facultado este tribunal para acudir y proceder al nombramiento como se ha hecho. O sea, en términos de simple lógica de la coherencia interna y el control externo de una resolución judicial, el juez se esmera en otorgar una razón suficiente. Si de lógica habláramos, Leibniz está satisfecho. Pero vamos al otro punto. Sobre esa resolución, entonces, nuestros colegas se alzan hoy día por la vía del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Y debemos efectivamente agradecerles el enorme esfuerzo profesional, teórico y técnico en plantear este requerimiento. Y lo digo sin ninguna ironía, sino que con, digámoslo, un interno y la verdad que sentido reconocimiento. Al único tribunal que nuestros colegas no han ido ni irán en defensa de su visión del asunto es al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Chile, porque han cumplido a cabalidad la regla básica de defender a su cliente con total empeño e ingenio. Eso no se los puedo negar. Pero, lo cual no significa que en este caso les asista la razón legal, constitucional o jurídica, para que su creación pueda ser admitida. Y paso por las razones. Sus señorías excelentísimas, nuestros apreciados colegas nos plantean una cuestión sumamente interesante en el centro. Lo que traen al estrado no es sino la posibilidad de satisfacer con estándar constitucional la moderna función, mirada y rol de la teoría de la prueba, de los efectos de los medios de prueba, vigentes en la ley vigente, a su vez, para tratar de imponer lo que hoy día se conoce como esa verdad subjetiva, superados efectivamente las confrontaciones binarias entre verdad formal y material, que no es sino lo que hoy día los teóricos del trial americano denominan la teoría del caso. Esto es, en su primera acepción, esa mirada interesada y subjetiva, ese caleidoscopio que yo le quiero entregar a los magistrados, a través del cual quiero que miren la realidad cómodamente en sus sillas y se convenzan de que es como yo la quiero mostrar. O sea, una verdad subjetiva. En su segunda apreciación, como una herramienta metodológica para intentar imponer precisamente esa mirada. En términos de millas, lo que nuestros colegas han hecho no es sino poner en tensión la inteligencia, porque filosofar no es sino, a este efecto, sumergirse en el abismo insondable que significa cada palabra. Y el núcleo del asunto que nos han traído es qué debe entender el tribunal infraconstitucional, guiado con la luz del tribunal constitucional, hasta dónde llega el límite de la adjetivación idóneo del perito de aquella lista de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, que como bien dice el juez en foja 196, es la única a la cual podía recurrir. Esa falta de idoneidad que nuestros colegas ven, o sea, esa mirada interesada, su verdad subjetiva, su caleidoscopio que es el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, debe ser definida e impuesta, ya sea por una vía interpretativa, ya sea por una vía de esclarecimiento o de delimitación por este excelentísimo tribunal, para que así lo entienda el tribunal infraconstitucional y en consecuencia ese tribunal, el tribunal del fondo, el tribunal de la legalidad, repare aquello que ellos tienen en falta, esto es, que en esa lista existan los peritos que ellos quieren, o sea, su verdad subjetiva. Señoría excelentísima, quiero que se me permita una simple licencia. Mis apreciados colegas han traído a colación, y está bien que lo hagan, las modernas tendencias respecto de la eficacia de la prueba en los procesos comparados, confesando de manera, digamos, indirecta que efectivamente lo que trae es una cuestión abstracta, no una solución de un problema concreto, como es la naturaleza, sentido y objeto de la acción a este efecto de inaplicabilidad por efecto de inconstitucionalidad. Y han citado ni más ni menos que a Michele Tarufo. Tarufo ha desarrollado dentro de sus líneas también una cuestión sumamente importante. ¿Cuál es la epistemología de la prueba? Esto es, ¿cuál es el conocimiento científico que podemos obtener a través de la labor de generar prueba, de acopiar hechos, de permitir y entregar herramientas al sentenciador para que analice esos hechos y de allí extraiga verdades? Entonces el asunto central es si los artículos impugnados del Código de Procedimiento Civil permiten de una parte o impiden, como es la visión de nuestros colegas,
imponer una determinada verdad, no así encontrar la verdad. Nuestro apreciado colega dice que la esencia de esto, y lo cito textual, no es sino traer al tribunal el análisis de la cuestión de la prueba como medio de llegar a la verdad. Y lo refuto. Pero no es la verdad, digámoslo, la verdad, sino que su verdad subjetiva, esa que ellos no quieren mostrar y quieren convencer al juez. Y dicen entonces que estos artículos no le permitirían mostrar su interesada verdad. Sin embargo, el magistrado puede, como lo ha explicado muy bien mi colega Evans, establecer la verdad por varias otras vías. Vamos entonces al núcleo para salir de aquí. La cuestión de la epistemología de la prueba no es sino responder a ese viejo apotegma y aforismo. No me interesa tu verdad, me interesa la verdad. Entonces, nuestros colegas lo que buscan a través del requerimiento es imponer su verdad subjetiva, pero tampoco le permitirían de prosperar este recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad al tribunal tener la herramienta para establecer la verdad del punto que ellos creen debe ser esclarecido. ¿Y ese cuál es? El que en la lista faltarían peritos, pero no peritos solamente, los adjetivan, peritos idóneos. Sus señorías excelentísimas han dicho en reiteradas ocasiones que los preceptos legales están constituidos por normas. Las normas se constituyen por palabras, las palabras constituyen frases, y esas frases son unidades lógicas de transmisión de sentido. Cuando nuestros colegas dicen que extrañan peritos idóneos, están recurriendo a un pleonasmo, por dos razones, en sentido negativo. Para ser perito, se requiere en primer lugar ser poseedor de un conocimiento específico, ciencia o arte, que el tribunal llegue a estimar necesario para esclarecer una duda específica y determinada que requiera de ese conocimiento o especial habilidad, ya sea teórica, ya sea práctica. Para llegar a ser perito en el sistema formal, tanto del sistema procesal penal o del civil, si lo comparamos, basta con tener una determinada actividad, acreditar el conocimiento y la idoneidad. En el sistema procesal penal ello no se evalúa en el juicio, sino que en la audiencia previa de filtro de pruebas, esto es, en la audiencia de preparación, y en el sistema civil con las reglas que se han venido analizando. Pero eso no lo hace el juez. El juez no es quien introduce en la lista respectiva a tal o cual persona que él considere perito, sino que los peritos le vienen dados porque ya han pasado un primer filtro en las cortes de apelaciones respectivas y han cumplido la tramitación que establece el auto acordado de la excelentísima Corte Suprema sobre generación de aquellas personas conocedoras de estos conocimientos específicos y determinados que un tribunal puede requerir. Y esa norma, como bien ha dicho mi colega Evans, no ha sido impugnada en el requerimiento. La verdad es que si el origen de la supuesta inconstitucionalidad y la relación causal del nexo concreto entre la supuesta contrariedad del hecho de la cuestión pendiente con la Constitución o con la norma habilitante, quizá para el efecto del análisis, podría haber sido quizá, digamos, radicada en aquella norma, pero no está impugnada y entonces, en este caso en particular, no podemos subsidiar su requerimiento. Sin embargo, a nuestro entender, las normas que sí han sido impugnadas tampoco dan con el asunto que es materia del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. ¿Por qué? Por dos razones. Primera razón, dado que las normas son lo que son transmisión de sentido, nuestros colegas dicen, estas normas vulneran la Constitución porque afectan, primero, la igualdad ante la ley, segundo, la posibilidad de defender eficaz y afanosamente los intereses de mi cliente, no me permiten generar un medio de prueba que la ley me otorga, esto es, la prueba pericial, y por último, afecta el debido proceso desde el punto de vista de cómo ellos lo han planteado, y además, como consecuencia, la afectación esencial de aquellos derechos. Dicho de otra manera, lo que nuestros colegas están haciendo en verdad es, en dichos de la teoría moderna de la prueba, del debate y del trialing, no es sino preparar un vicio de eventual nulidad en vía de casación ante la excelentísima Corte Suprema, nuevamente en un plano infraconstitucional, para decir que se les ha impedido rendir un medio de prueba legal que la ley le franquea, esto es, la alteración de las reglas de la prueba, que tampoco es materia del excelentísimo tribunal. Pero resolvamos ese problema. ¿Es verdad que se les impide rendir siquiera esa prueba con un perito idóneo, del punto de vista que al decir perito, persona conocedora e idónea, hay una reiteración innecesaria porque para ya ser perito hay que ser idóneo? Nuestros colegas han dicho que eso no es así, que no se llega a ser idóneo pura y simplemente por estar en la lista.
pero es que no es así. La idoneidad ha sido previamente filtrada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones respectiva en el procedimiento fijado por la Constitución, la ley y el auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema. Entonces allí no hay sino, nuevamente, el esfuerzo por tratar de convencernos de que lo que debe hacer este Excelentísimo Tribunal es decirle al juez de la instancia que debe darle lugar únicamente a una verdad, a la verdad que nos presentan los colegas de Christie. Sus excelentísimas señorías saben que ese tema está resuelto y muy bien por un epistemólogo ampliamente conocido, Alfred Tarski. Y no cito en este caso a Alexis ni a Wittgenstein por estimarlo ya excesivo. Tarski es conocido por resolver la antigua antinomia a propósito del dilema del cretense, que decía: el cretense dice que todos los cretenses son mentirosos, aun cuando dicen la verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen nuestros colegas? Los peritos que están en la lista de peritos no son peritos porque no son idóneos. Los peritos que serán idóneos son aquellos que yo quiero imponer como idóneos. O sea, lo mismo que hizo a este efecto el epistemólogo que he citado, esto es Alfred Tarski, al resolver ese antiguo dilema, esto es, la mentira del cretense, en el sentido de decir de que la cosa es solo si yo lo afirmo, esto es, no queda con ningún otro sustento lógico, queda entonces en evidencia que la lectura interesada de la norma, esto es, serán peritos solos aquellos que yo estime idóneos y no aquellos que el tribunal pueda encontrar en esa lista, entonces queda en evidencia de que ellos lo que están buscando, además, es una interpretación de hasta dónde llega la adjetivación de idoneidad que el código pudiera entregar de una manera infrascrita para imponérsela al tribunal y obligarlo a nombrar aquellos peritos idóneos que ellos quisieran. Pero si eso fuera así, y si eso fuera posible, y como bien decía mi colega, se declararan inaplicables los preceptos cuestionados, ¿qué pasaría en el caso concreto? La verdad es que no pasaría mucho, porque ambas partes están sujetas a la misma consecuencia. En segundo término, porque el tribunal, como bien ha explicado mi colega Evans, puede prescindir de ese informe. Esto es, estas normas tienen también una consecuencia decisoria en la resolución del asunto que nos convoca, la verdad que no. Y además ven, digámoslo, castrado su derecho a rendir la prueba, incluso que ellos crean conveniente para imponer su teoría del caso, tampoco. Porque en su época podrían también haber asociado un perito privado ad hoc, permitirle al tribunal ratificarlo, el juez lo valorará como la base de una presunción, o insistir en ellos de acuerdo a las antiguas medidas para mejor resolver, si el tribunal lo estimara pertinente. Entonces, hay oportunidades todavía para tratar de imponernos incluso esa verdad interesada por otras vías que no sea la de la inaplicabilidad última ratio de estos preceptos. La respuesta es sí. En consecuencia, se ven afectados en la esencia, en la igualdad ante la ley, el derecho y la facultad de defender afanosa y empeñosamente y de manera eficiente a su cliente, y por último, de afectar el debido proceso, inclusive como ellos nos han planteado con esta epistemología de la prueba, y por último, infringidos en la esencia de esa garantía. La respuesta es categórica y una sola: no. Dicho bajo ese punto de vista, entonces, haciendo un simple repaso por el listado de los criterios de admisibilidad del requerimiento, este podría prosperar en una sentencia estimatoria al final del análisis de sus señorías excelentísimas. De manera muy humilde, convocamos a sus señorías excelentísimas para analizar, y cuando esto se resuelva simplemente con un no al lugar, desechando el requerimiento. Por último, excelentísimas señorías, simplemente quiero que se me permita citar algunas sentencias de sus señorías excelentísimas, sin obviamente ser a este efecto falto de respeto, en relación con dos cuestiones. La primera, creemos que lo estrictamente constitucional, el requerimiento debe ser desechado porque no se ajusta a la naturaleza y al objeto de la acción de inaplicabilidad. En nuestro informe, al evacuar el traslado, hemos citado de manera muy respetuosa 71 sentencias de sus señorías excelentísimas que recogen aquellos criterios.
Esto es, si estoy imponiendo mi verdad contra 71 sentencias de sus señorías excelentísimas, debo traer ante ustedes muy buenas, nuevas, novedosas y fundadas razones para hacerlos cambiar de parecer. A nuestro modesto entender, no hemos encontrado esos nuevos, mejores y más fundados argumentos, antecedentes o hechos que ameriten cambiar lo dicho en 71 sentencias previas de sus señorías. En segundo lugar, la acción debiera rechazarse porque de aplicarse estas normas impugnadas en la gestión pendiente ante el Tribunal de Vallenar, no se genera ninguno de los efectos contrarios a que se ha referido la parte. Y termino por qué. Avalándome, su señoría excelentísima, si se me permite, en el rol 1038 de su señoría excelentísima. El excelentísimo tribunal ha dicho que para que la aplicación del precepto legal sea contrario a la Constitución, es menester que ese precepto sea el antecedente directo del efecto o consecuencia inconstitucional. Es decir, que la mera regulación de la situación jurídica provoque ese efecto. Es la mera situación de la regulación jurídica, es el defecto intrínseco del precepto, es la debilidad de la redacción de la norma, la que permite que el juez pueda llegar a decretar el nombramiento de uno o más peritos que la contraparte no estima idóneos en su acepción de idoneidad. La verdad que no. A nuestro modesto juicio, si ello incluso fuera posible, todavía pudiera ser reparado por aquellos otros recursos que están pendientes. Y si se trata de obtener otro parecer, pues bien, le están franqueados también otros recursos en el sistema vigente. Excelentísimos señores, por tales razones y sin perjuicio de aquello que hemos evacuado por escrito, pido entonces se tenga por cumplida nuestra presentación oral y solicito respetuosamente por esas razones se rechace el requerimiento. Muy bien. Muchas gracias, señor abogado. Señoras ministras, señor ministro, ¿alguna pregunta? No, muy bien. Concluida entonces la vista de la causa. Las ministras, por favor.